Continuamos en Empresarios de Acá y lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a conversar sobre los cambios tributarios que se han venido implementando en los últimos tiempos y principalmente, bueno, tras lo que es la aprobación del presupuesto nacional. Y para entender qué es lo y actualizarnos, por supuesto, de muchos temas, es que tenemos aquí a Emanuel Prieto, que es gerente líder del área de impuestos nacionales e internacionales en Forbis Mazars Uruguay. Tiene una especialización en tributación en la Universidad de la República y es docente en la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido. Muchas gracias, Tatiana, por la oportunidad de venir a conversar. Los temas tributarios siempre son temas que se debaten mucho a nivel social y la verdad que en un espacio como Empresarios de Acá es una muy buena oportunidad para estar en contacto con ustedes. Bueno, muchas gracias a ti por hacerte este tiempo. Y bueno, como lo mencioné, hay temas que sin duda que están importando, por supuesto, a los empresarios y bueno es hacer un repaso de la agenda de esos temas, ¿no? Para comenzar, allí tenemos lo que es el impuesto mínimo global, que es lo que vamos a hacer un repasito porque lo hemos tratado en el programa, pero en ese momento estaba como de alguna forma muy incipiente, muy verde en términos criollos. Y para recordar un poco qué es lo que propone. Exacto. Esto se comenzó a hablar en el 2019 y en el 2021 se empezó a formalizar. Particularmente está impulsado por la OCDE y el G20, que son los países exportadores de capital, países desarrollados, que firmaron un acuerdo. En ese momento fueron 136, hoy en día son 147 países adheridos, de establecer una tributación mínima de un 15% sobre los resultados que tenían las empresas. Esto se originó en parte por la globalización, por los cambios que se dieron a nivel de la economía real, ¿no? de empresas que se instalan en múltiples países y que se vio también que grandes compañías multinacionales tenían una tasa de tributación muy baja, parte por la movilidad y las posibilidades de alocar utilidades en jurisdicciones donde tienen tributación más baja. Y otro de los motivos puede ser el tema de la competencia por las inversiones, es decir, los países de alguna manera con sus regímenes fiscales, ya sean promovidos o por tasas reducidas, compiten en cierta manera por la atracción de esas inversiones a nivel internacional. Y allí que ese 15% que tú mencionabas, que es lo que propone el impuesto mínimo global, ¿de dónde sale y a dónde se destina? ¿No? Por ejemplo, una empresa multinacional que esté aquí en Uruguay va a tributar ese 15%, ¿a dónde? ¿A su casa matriz? Bueno, el impuesto mínimo global tiene varias reglas de recaudación, la IIR, UTPR o el impuesto mínimo global calificado doméstico, que va a depender de en qué jurisdicción se encuentre el contribuyente, cuál va a ser la regla que le va a terminar aplicando. Pero la base de todo esto es si en alguna de las jurisdicciones del mundo, si esa empresa pertenece a un grupo multinacional cuyos ingresos superan los 750 millones de euros, estamos hablando de compañías muy grandes, y en esa jurisdicción tiene una tasa inferior al 15%, va a tener que complementar el impuesto, o bien los accionistas, para decirlo de alguna manera, van a pagar en su país, o se podría aplicar el impuesto mínimo complementario doméstico, que es que el país en donde está esa tributación disminuida pueda recaudar hasta el 15% como una base de tributación. ¿Eso es lo que se aprobó en Uruguay? Eso es lo que se aprobó en Uruguay, adelantándonos a lo que es más allá del contexto. En Uruguay particularmente se aprobó el impuesto mínimo global calificado doméstico. ¿Y allí eso qué implica para las empresas? Las empresas en realidad tienen que revisar su situación tributaria, en primer lugar determinar si les aplica el impuesto mínimo global complementario doméstico acá en Uruguay. Para eso tienen que ver si a nivel de consolidado de compañías superan los 750 millones de euros y en particular los 4 ejercicios anteriores al ejercicio que se va a liquidar, si en 2 al menos superaron este umbral, van a quedar incluidas esa jurisdicción, vamos a llamarle así, y las empresas, por lo tanto, que pertenecen a esa jurisdicción. Y en este caso sería Uruguay. Si la empresa queda incluida en el impuesto mínimo global, lo primero que debe analizar es la tasa de imposición que está teniendo y si de alguna manera tiene alguna salida, ya sea por la dimensión económica, porque también se prevén algunas exclusiones, como puede ser la exclusión minimis
o la exclusión de sustancia que hagan que el impuesto sea menor. Entonces, va a depender mucho de la situación particular de cada empresa. ¿Entiendes que hay muchas empresas que están, que pueden ser impactadas por este impuesto en Uruguay? Digo, pues estamos hablando de cifras muy grandes, obviamente que dirigidas también a multinacionales, ¿no? Porque tienen que ser efectivamente multinacionales. Sí, totalmente. Yo creo que hay la recaudación prevista para el impuesto mínimo global complementario doméstico está entre 350 y 500 millones de dólares por año, o sea que hay un volumen interesante de compañías que deben aportar acá en Uruguay por ese concepto. ¿Entiendes tú que esto, porque tú atiendes a muchos clientes, muchos empresarios de empresas muy importantes en Uruguay, aquí en Forbis Mazars Uruguay, me consta, y crees que esto cambia un poco las reglas de juego? Sí, el impuesto mínimo global entiendo que cambia las reglas para tomar la decisión de invertir acá en el país. Algunas inversiones con o sin beneficios igualmente se van a terminar ejecutando, pero entiendo que es un nuevo componente muy importante para los empresarios que deben tener en cuenta. Ahora allí, de alguna forma, Uruguay eligió estar en esa lista, ¿no? Porque podría no haberse adherido, ¿no? Porque esto muchas veces son muchos analistas dicen, bueno, pero es algo que impone OCDE y demás, pero bueno, Uruguay quiso estar, ¿no? Hay muchos países que no, como por ejemplo Estados Unidos y otros de Europa muy fuertes. Es correcto lo que decís, Uruguay dio un paso al frente, creo que en materia tributaria Uruguay siempre está a la vanguardia de muchas tendencias internacionales y bueno, acá alineado a lo que proponía la OCDE y tratando de captar recaudación, dio un paso al frente con lo que era el impuesto mínimo global complementario doméstico, sin que eso implique a nivel global para la compañía una mayor carga tributaria. ¿Y eso cómo sería? Porque, digamos, se pone este impuesto que es doméstico, que de alguna forma se queda el Estado uruguayo, pero ¿cómo se explica que no sea una carga tributaria mayor para esa empresa? Porque de igual forma lo tenía que tributar afuera, ¿cómo es? Es muy buena tu pregunta. El hecho de que el impuesto sea calificado, tenga en su mención que sea calificado doméstico, quiere decir que se puede computar como un crédito cuando se hace el cálculo del impuesto mínimo global desde la jurisdicción del exterior. Entonces lo que se paga acá en Uruguay se resta en definitiva de la compañía del exterior y esto implica que no sea una carga adicional o en muchos casos no debería ser una carga a nivel grupo adicional fiscal. Esto no implica que seamos o pasemos a ser más caros para la inversión. ¿De alguna forma? Va a depender de la situación de la empresa. Financieramente podría tener una repercusión porque el pago se va a hacer desde la jurisdicción uruguaya, pero entiendo que depende de cada empresa y cada situación el análisis que se debe realizar individualmente. Allí no menor fue cuando estuvo esta discusión sobre la mesa, ¿no? Durante el tratamiento de la ley de presupuesto, lo que es la zona franca, ¿no? ¿Qué impacto allí hay? Es muy buena tu apreciación. En realidad, las zonas francas tienen un régimen de estabilidad tributaria, lo que implica que a la hora de cada uno de los usuarios tener su autorización para operar dentro de la zona franca, exonerada de todos impuestos, el Estado le garantizaba a los usuarios que no iban a tener cambios en las reglas de juego. Y esto de alguna manera fue contemplado en el impuesto mínimo global. El Poder Ejecutivo lanzó un decreto en el cual hay un régimen de compatibilización entre lo que es el impuesto mínimo global complementario doméstico y lo que es el régimen de estabilidad de zona franca, permitiendo que a solicitud de los usuarios se pueda de alguna manera evitar el pago del impuesto si se da la situación de que el impuesto pagado en Uruguay no se puede tomar como un crédito en el exterior o si el impuesto en Uruguay hubiera sido superior al que se pagaría desde el exterior. Bien, ¿alguna apreciación de algo que no te haya preguntado sobre este tema que tú quieras agregar? Lo que está bueno considerar es que no es solo el usuario de zona franca, sino que pueden haber, por ejemplo, interesados que están amparados a la ley forestal, también pueden ser empresas multinacionales que tengan acuerdos específicos con el Estado uruguayo, donde se prevé una cláusula de estabilidad tributaria, también van a poder ampararse a este decreto, con esta solución. Bien, y allí para ir finalizando, Emanuel, tenemos
Otras incidencias que deben de conocer las empresas con respecto a cambios tributarios, allí ¿qué puedes mencionar? Sí, otro de los cambios que son interesantes mencionar es el cambio en el pago de dividendos, que viene un poco con la misma lógica que el impuesto mínimo global. Hay cambios que prevén recaudar impuesto acá en Uruguay a costa de lo que se recaudaba en el exterior. Sí. Actualmente, o anteriormente, el régimen anterior preveía que cuando los resultados estaban grabados por el impuesto corporativo acá en Uruguay, cuando se distribuían, estaban grabados por el impuesto a los dividendos. Si la empresa no tenía los resultados grabados o estaban exonerados, cuando se distribuía ese dividendo estaba exonerado. Ahora el cambio es que ese dividendo, que anteriormente podría estar exonerado, pase a estar grabado en la medida que se otorga un crédito fiscal en el exterior. De esta manera se vuelve a captar recaudación acá en nuestro país. ¿Un ejemplo así bien práctico? Una empresa, por ejemplo, de trading offshore que no tiene prácticamente rentas grabadas por IRAE acá en Uruguay, cuando distribuía sus utilidades no estaban grabadas por el impuesto a la renta de los dividendos. Con este nuevo cambio, si existe un crédito fiscal en el exterior por el impuesto que se pagaría en Uruguay, pasarían a estar grabados. ¿Esto es un aumento de tributos para esas empresas? Es una mayor carga acá en Uruguay, pero a nivel corporación sería inocuo. Hoy en día no está el decreto reglamentario de la ley de presupuestos, salvo la cláusula de estabilidad que previó el Poder Ejecutivo, que son cosas que están en constante cambio, que está bueno darle seguimiento y estar actualizado con estos temas que han sido muy relevantes en los últimos meses, los cambios tributarios que se han originado en nuestro país. Eso está definido, o sea que el impuesto mínimo global aplica para las empresas que cerraron el 31 de diciembre del 2025 y también está vigente el tema de las distribuciones. Bien, bueno, vamos a seguir atentos. Manuel Prieto, gerente líder del área de impuestos nacionales e internacionales en Forbis Mazars, Uruguay. Gracias por estos minutos. Te esperamos en otra oportunidad para seguir dándole análisis a todo lo que hace a los temas tributarios, que por supuesto forman parte, vaya si no, de la agenda empresarial. Así que gracias. Un gusto, Tatiana.